hay que pasar, señores, al otro tema, José Miguel, no relacionado a la República Dominicana, igual con hechos lamentables. Hechos lamentables, sí. Derramamiento de sangre, y también con un matiz de intolerancia social. Estamos hablando del caso Charlie Kirk, uno de los portavoces más conocidos de la gestión de Donald Trump, pero un ultraderechista. No solamente de la gestión de Donald Trump, sino de todo lo que tiene que ver con el movimiento, el pensamiento ultraconservador. Ayer hay nuevas noticias sobre el apresamiento de la persona que disparó contra Charlie Kirk el pasado miércoles mientras estaba participando en una actividad en Utah, en una universidad en Utah, y ahí están viendo la imagen de la persona señalada como el tirador que le quitó la vida a Charlie Kirk. Estamos hablando de Tyler Robinson, un joven de 22 años nativo de Utah, quien fue entregado presuntamente por su propio padre. Se me pareció lo que dijo el gobernador de Utah al método, a los argumentos que utiliza la policía de aquí. Él dice que en menos de 36 horas arrestamos al acusado, al principal sospechoso, pero entonces fue el papá que lo entregó, y sí. Entonces, o sea, para decir que fueron las autoridades que actuaron, pero fue el papá que lo entregó. Y no sé si te fijaste que el mismo día del atentado arrestaron a una persona. Sí, el FBI arrestó a una persona que luego no resultó ser el mismo. Te digo, se me pareció a la policía local, totalmente, sin caer en esas comparaciones desagradables, pero es lo principal que... Tú sabes lo peor de todo esto, que la persona que fue arrestada, prácticamente es un niño para los Estados Unidos, un joven, muy joven, 22 años. Supuestamente él tenía ciertos conocimientos de estos fascistas, como se le llama popularmente, estos ultra izquierdistas. Inclusive muchas de las balas que fueron encontradas luego, el arbusto, que tenía un rifle de alto calibre, que a veces se cuestiona en los Estados Unidos el uso de armamento, que el mismo Charlie Kirk era aférrimo a defender lo que es la segunda enmienda del porte de armas. Murió por el porte de armas. Así es. Pero fíjate, yo no me voy tampoco a dedicar a sembrar el odio que muchos se han dedicado y a crear y a incentivar ese divisionismo ideológico que se ha querido incentivar con este tipo de casos, que los izquierdistas, que los derechistas, que los liberales, que los conservadores. Aquí hay un problema de intolerancia en cualquiera de las direcciones. Sin embargo, hay que mencionar que los referentes que comparten el FBI sobre este muchacho, Tyler Robinson, indican que, contrario a lo que se ha querido decir desde un principio, proviene de una familia blanca, mormona y conservadora, y aunque no es militante, estoy hablando literalmente de acuerdo a los informes oficiales, y aunque no está afiliado a ningún partido político, sus padres están registrados como republicanos. ¿Qué te quiero decir con eso? El tema de la intolerancia tiene que ver con una lucha entre liberales y conservadores. No, tiene simplemente que ver con un asunto humano de intolerancia en cualquier dirección, y esto lo demuestra porque dentro de lo que significa el mismo segmento, ¿verdad? Sí. Personas que comparten un mismo ideal, quizás uno más conservador que otro, uno más extremista que otro. En el caso de Kirk, que era ácido ese tipo con sus posiciones, y intolerable hasta cierto punto, indeseable hasta cierto punto, pero eso no ameritaba esa acción. Entonces, esto lo que demuestra es que no hay una guerra entre izquierdistas, entre los derechistas, conservadores y liberales. Aquí hay un tema de intolerancia. Un tema de tolerancia, entonces, a pensar distinto, a aceptar que el otro tiene posturas disímiles. Y aunque a mí no me agradaran las posiciones, porque ciertamente este muchacho Charlie tenía unas posiciones hasta insultantes, humillantes a veces, yo creo que hacía algo que es valioso, y es que él exponía sus ideas en el debate público, en el escenario que había que debatirlo. Te podía gustar o no, pero lo hacía frente al público, públicamente. Y de hecho, sus iniciativas de llevar estas confrontaciones polémicas a las universidades era una iniciativa que buscaba incentivar precisamente el debate. Pero hay gente, como te he dicho a ti, que acepta las diferencias de la boca para afuera. Ahí es que está el problema. Tú sabes que en relación con Charlie se hablaba mucho de que él tenía estos pensamientos muy conservadores.
hablaban mucho de lo que es el porte de arma y en específico las balas que se encontraron del joven que le ocasionó la muerte, tenían como estas burlas que utilizan los jóvenes en Estados Unidos, de como owo, que significa como cuando tú te burlas en estos juegos de disparos en los Estados Unidos, y que lamentablemente todas estaban con una inscripción de esto. Sí. Dábase el detalle de que sus padres eran republicanos o estaban inscritos en el Partido Republicano. En un inicio se mencionó de parte del mismo el FBI que el mismo joven posiblemente estaba perteneciendo también al Partido Republicano, pero se sabe que no. En ciencia cierta ahora mismo se sabe que no estaba inscrito en el Partido Republicano, que también pudiera significar de que el mismo Charlie tenía pensamientos relacionados con lo que es la ultraderecha, que es el Partido Republicano, pero ahora mismo se está dando la retórica, Luis Manuel, y al público que no escucha, de que posiblemente en los Estados Unidos se esté armando lo que es una guerra civil. Aquí no estamos hablando de guerra civil. Se está incentivando la diferencia muchísimo. Sí, y en Estados Unidos no es saludable para la democracia. Tenemos mucho tiempo tratando estos temas con las armas. Muchos todavía siguen aupando a esto de la segunda enmienda. En Estados Unidos debería de prohibirse por completo el porte de armas. Muchos estados como Texas, que si tú pisas el suelo de cualquier casa en Texas y la persona no te conoce, te pueden disparar. Hay unos estados tan conservadores, oye, que eso ni se plantea, muchachos. Eso está terrible. Utah es uno de esos estados que se ha cuestionado también el porte de armas. Y tú, imagínate tú, el calibre que tenía ese sujeto. Eso se usa para casa. Vamos a colocar nuevamente las imágenes difundidas sobre el momento en que él intenta escapar de la escena del hecho. Y hay ahí se ve en el tejado cuando estaba... Hay unos detalles importantísimos audiovisuales sobre cómo sale del lugar. A partir de estas imágenes su padre también identifica y dice, sí, ese es él. Y supuestamente lo delata. Habría utilizado un rifle de caza Mauser M98. Largo alcance. En este caso sí, diseñado para disparar a largo alcance. No he visto el detalle exacto a qué distancia pudo haber disparado, pero a la que fuera, estamos hablando de un muchacho que tenía adiestramiento y de hecho se ha dicho que su padre era sheriff y le habría enseñado a disparar desde niño. Imagínense ustedes el manejo que pudo haber tenido esta arma, y ahí están las imágenes entonces que han trabajado las autoridades del momento en que escapa del lugar. Y tiene el perfil de una persona que no es sospechosa, blanco, pero imagínate tú, al principio apresaron a otra persona, o sea que hasta el FBI falla, ¿verdad? O los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Lo cierto es que yo me quedo con esa parte, lamentando que se pierda cualquier vida, mucho más por un asunto de intolerancia, sin importar de quién se trate. No pude haber compartido nunca las posiciones tan radicales del señor Charlie Kirk, pero nada justifica el que se haya tomado esa acción, en la dirección que fuera. En este caso, es muy probable entonces que este joven de una familia conservadora pudiera cometer la acción, pero tampoco se justifica que lo haga uno de izquierda, que lo haga uno del Partido Demócrata, que lo haga uno trans. Nadie, no se justifica de ninguna manera. Y bueno, nos mantenemos al pendiente sobre el proceso de investigación de este caso.